tal? ¿Cómo le va? Estamos en Temas del Día. Revisamos esta hora la pregunta que hacíamos en redes sociales. La traemos a primer plano. Trabajadores petroleros de Venezuela defienden soberanía desde las calles. Tienen el link del canciller Jorge Arreaza cuando denuncia el silencio de los medios internacionales. Y nuestra pregunta del día: ¿por qué la prensa global silencia las marchas del chavismo y muestra a las opositoras? Opine hoy con nosotros. Esto es Temas del Día, solo por Telesur, nuestra cuenta activa @tema Telesur. Ahí nos encuentra, ahí nos puede también responder con su opinión a esta hora. Mucho más le contamos a continuación. Mucho para contarles hoy. Este ha sido solo un avance en imágenes y sonidos. Y este jueves, trabajadores de la estatal petrolera venezolana PDVSA se concentraron en las calles de Caracas, la ciudad capital venezolana, con el objetivo de alzar sus voces ante las recientes amenazas de la administración de Washington. También la oposición venezolana realizó un acto en la capital que se desarrolló en total normalidad. El gobierno y los movimientos sociales del mundo continúan sus muestras de apoyo hacia Venezuela y también al diálogo ante la abierta injerencia estadounidense. Todo esto y más lo traemos hoy en nuestro primer tema del día. Aquí lo tenemos. Es importante que el pueblo venezolano sepa que la industria petrolera es para todos los venezolanos. La riqueza del pueblo venezolano es para todos los venezolanos. Y tanto así que el imperialismo sabe que estando aquí en el territorio de Bolívar, ellos van a encontrar un pueblo dispuesto a defenderlo si es necesario con la vida. La clase petrolera se pondrá de pie hoy por su pueblo y por su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Presidente constitucional legítimo y constitucional. Los trabajadores petroleros seguiremos de pie por la defensa de la soberanía y por la defensa de la integridad de la nación. Eso que escuchábamos eran testimonios de integrantes de la marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro, parte de los trabajadores de la estatal petrolera PDVSA en las calles hoy con una marcha antiimperialista. Han sido cientos de trabajadores los que han recorrido las calles de Caracas para así ratificar su apoyo a lo que está sucediendo en Venezuela. Cómo defienden la soberanía del país. Es una de las etiquetas que está también en redes sociales y también rechazan las medidas unilaterales de Estados Unidos con las que pretende ese país del norte apoderarse del petróleo y de los recursos minerales de la nación suramericana. Son los trabajadores de PDVSA, alzan sus voces hoy, rechazan acciones injerencistas de algunos gobiernos en la región, al tiempo que manifiestan su apoyo al presidente constitucionalmente electo Nicolás Maduro Moros. Como sociedad. En otro panorama también tenemos a esta hora lo que tienen en pantalla. Oposición de Venezuela manifestó en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Desde allí también en total normalidad estuvieron dando su postura y desde ese escenario el diputado opositor en desacato Juan Guaidó presentó el denominado Plan País, en el cual incita abiertamente a la ruptura del orden constitucional en Venezuela para la toma del poder por parte de la oposición. Recordemos que este diputado es investigado por el Poder Ciudadano, puesto que habría recibido alrededor de $20 millones de parte de Estados Unidos, cuyo gobierno le habría asignado la tarea de desestabilizar la institucionalidad del país bolivariano. Así están las cosas, así lo estamos viendo. Estos son los hechos y los traemos en nuestro tema del día. Primer tema del día que traemos a esta hora.
También fue desmentida la falsa acusación proferida por el diputado opositor en desacato Juan Guaidó sobre la supuesta presencia de miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, FAES por sus siglas. Esto decía que estaba sucediendo en su hogar. Mediante la cuenta oficial de Twitter se explicó que el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda, pues informó que es totalmente falso que comisiones de FAES se encuentren en Santa Fe en la búsqueda de la familia del diputado Guaidó. Así lo han hecho saber, así han desmentido esa matriz de opinión que estaba dando a conocer la oposición en las últimas horas. Y ante la constante arremetida e injerencia de parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, los gobiernos de Uruguay y México, en concordancia con los principios de autodeterminación de los pueblos, recalcan su apoyo al diálogo en Venezuela. Así lo expresa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante una reunión que sostuvo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en su país. Por su parte, el mandatario mexicano, pese a la postura injerencista de España, ratificó su postura en apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. De igual forma, en un comunicado conjunto, los gobiernos de México y también de Uruguay fueron enfáticos al rechazar las pretensiones intervencionistas de parte de los Estados Unidos y sus aliados regionales, al tiempo que propusieron la creación de un comité neutral que pueda sentar las bases para el diálogo fructífero de las partes venezolanas. Y de igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores de China ratificó su disposición de promover el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Pero más allá que le contemos, escuche cómo lo dijo. En repetidas ocasiones hemos pedido a todas las partes que promuevan la solución política sobre el problema de Venezuela, a través del diálogo pacífico tan pronto como sea posible. Este es el resultado que todas las partes esperan ver. China está dispuesta a hacer esfuerzos concertados con todas las partes para este fin. Y esto que le hemos contado es tan solo un avance del tema. Ampliamos a continuación con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Madeleine, bienvenida a esta hora a Temas del Día. Cuéntanos. Hola Giovanni, la información se actualiza minuto a minuto como tú lo contaste. En principio, el autoproclamado Juan Guaidó hoy dio su plan de gobierno y preguntamos el plan de gobierno de qué. Si se plegara al supuesto escenario que ellos están planteando del artículo 233 de la Constitución. Dicen los constitucionalistas que en 30 días debe haber elecciones. Evidentemente eso no está planteado por ningún lado, pero siguiendo pues su guión y lo que ellos han promovido. Por ejemplo, el día domingo se le preguntó cuándo serían las elecciones y él dijo en 6 meses, en un año. Ya en el día de ayer, 3 partidos de oposición dijeron, bueno, ¿y dónde están los 30 días para convocar las elecciones? O sea, ya se están viendo las fisuras porque lo que dicen los analistas es que Guaidó no solamente está dando un golpe de Estado al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, sino que primero se lo dio a los partidos de oposición que quedaron sorprendidos el día que levantó la mano y juró enfrente de sus seguidores o los seguidores de la oposición en una plaza pública, en plena calle pública, algo jamás visto acá en el país. Y por supuesto a esto le siguen los fake news que son replicados por sus operadores internacionales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Marco Rubio, y así sucesivamente, porque lo que precisamente se quiere es victimizar o seguir dando a conocer a Juan Guaidó, que nadie lo conocía en este país. Menos de una persona de cada 5 venezolanos conocía a Juan Guaidó antes del 22 de enero. Así que podemos ver esta dimensión. Y esto surgió, Giovanni, hay que decirlo así, luego que el ministro de Interior y Justicia informara que fueron detenidos unos mercenarios contratados precisamente para la oposición, que entraron por Colombia, se les incautó armas largas y que su misión era asesinar a líderes sociales y políticos en este país, y se detuvo a uno de ellos que el presidente Nicolás Maduro había denunciado en muchas ocasiones, y era uno de los operadores
acá de la oposición venezolana y que estuvo al frente del magnicidio, el coronel retirado García Palomo. Esta persona también fue detenida dentro de este grupo de mercenarios y luego vino esas reacciones del fake news. Así que podemos ver cómo se atan los cabos y se va armando el rompecabezas. Esto sucedió paralelamente a una gran movilización de los trabajadores petroleros en defensa de la industria, en defensa de Citgo, en apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la democracia y a la paz. Y allí decía el presidente de PDVSA, el ministro Quevedo, que el petróleo que salga acá de Venezuela, los Estados Unidos o quien quiera tendría que pagárselo antes en puertos, antes de partir en barco hacia esos países. Y también decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez que en qué país se ha visto que una persona llega, se autoproclama y además es reconocido a nivel internacional. Es una injerencia pues, y una invasión a Venezuela, a su soberanía, y resaltó la labor de los países como México, como Uruguay, que están conformando estos países, este grupo de países de amigos para hablar sobre el diálogo y sobre lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Así que, bueno, nosotros esperamos más reacciones durante la tarde. El presidente Nicolás Maduro dijo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez apoya esta iniciativa, todo por la paz y el diálogo de este país. Y nosotros, por supuesto, seguiremos informando y desmontando lo que sucede minuto a minuto, porque lo que sí no van a permitir acá las fuerzas ni militares ni policiales es crear un enfrentamiento civil, que es lo que precisamente están provocando con estas noticias falsas. Giovanni. Muchas gracias, Madeleine García, con todos los detalles de lo que acontece en Venezuela. Hay más aristas que revisamos a esta hora. ¿Por qué? Porque les contamos que ante una nueva campaña de desinformación de los medios hegemónicos, el canciller venezolano Jorge Arriaza se ha expresado para clarificar una situación irregular sucedida con dos periodistas chilenos que pretendieron entrar en la sede del Ejecutivo sin autorización previa. Aquí lo traemos a primer plano a esta hora. Como lo decía el canciller venezolano, se expresaba así en Twitter: es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que la ley exige en Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país suramericano, lo denunciaba así Jorge Arriaza. Continuaba expresando: algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. Y finalmente reiteró que, como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden autoasignarse una acreditación. Medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios deben realizar los trámites indispensables tanto en los consulados de Venezuela como en las instancias pertinentes para poder acceder a la información dentro del país, y todo esto previo a su viaje, lo decía el canciller Jorge Arriaza en su cuenta en la red social Twitter. Se lo contamos en redes sociales y hasta ahora también lo socializamos desde nuestra pantalla tradicional. Trabajadores petroleros de Venezuela defienden soberanía desde las calles. Canciller denuncia silencio de medios internacionales. La pregunta del día: ¿por qué la prensa global silencia las marchas del chavismo y también está mostrando las opositoras? Opine hoy con nosotros. Estamos en Temas del Día, @TemasTelesur, nuestra cuenta en Twitter. Le proponemos que se quede con nosotros, tenemos mucho más. A esta hora le traemos nuestra imagen del día. Nos lleva hasta Brasil, donde colapsó el dique minero de una represa de líquidos residuales. Esto sucedió en Brumadinho y ha sido una tragedia que ha dejado 259 ciudadanos desaparecidos, 99 fallecidos hasta el momento. Son las cifras oficiales que traemos a esta hora en nuestra pantalla. Es esa la imagen del día que hemos compartido con ustedes desde nuestra pantalla en Telesur. Tenemos mucho más que queremos contarle. Será en breve. Siga con nosotros.
Regresamos con mucho más de temas del día. Vamos a Brasil. Movimientos sociales indígenas se movilizaron este jueves para rechazar políticas extractivistas que promueve el gobierno de Jair Bolsonaro. Exigen también el derecho a sus territorios ancestrales y el respeto a la demarcación de sus tierras. Esto y más lo traemos en nuestro segundo tema del día. A esta hora tenemos conexión en vivo, en directo, vía telefónica con nuestro corresponsal Ignacio Lemos. ¿Cómo se han desarrollado estas jornadas, Nacho? Cuéntanos. Adelante. Lo tenemos en vivo. Saludos, Giovanni. Nos encontramos en este momento en la avenida Paulista, ciudad de Sao Paulo. Esta multitud a mi espalda denuncia las medidas que están siendo tomadas por el presidente Jair Bolsonaro contra los pueblos indígenas de Brasil y también las medidas que afectan al medio ambiente, porque los indígenas aquí son considerados una barrera en la defensa del medio ambiente y Jair Bolsonaro, a partir del decreto que colocó ni bien asumió el traslado de las decisiones sobre demarcación de tierras indígenas del Ministerio de Justicia y la Fundación Nacional del Indio, de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que depende de los ruralistas, ha dejado en manos de los enemigos de los indígenas, justamente de aquellos sectores que buscan el extractivismo en las áreas indígenas, las decisiones sobre el futuro tanto de la Amazonia, de las diferentes reservas, las áreas indígenas en manos de estos sectores que responden a las corporaciones extractivistas a nivel mundial. Es por eso que han marchado en diferentes estados de Brasil los movimientos indígenas, también ambientalistas, para denunciar en medio de una campaña que llaman ni una gota de sangre más, ni una gota de sangre indígena más, en denuncia contra esta medida de Jair Bolsonaro, también contra las medidas del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que pretende flexibilizar la legislación para que se pueda realizar actividades extractivistas en las áreas indígenas, permitiendo también los cultivos transgénicos en áreas indígenas y también el avance minero justamente en el contexto del de la reciente catástrofe ambiental surgida por causa de la rotura de un dique de la empresa Vale en Minas Gerais, también por todo el efecto que tuvo sobre el medio ambiente y sobre las comunidades de Brumadinho, Minas Gerais, y en ese contexto, bajo los intereses de Bolsonaro de extender la actividad minera en áreas indígenas de la Amazonia para la extracción especialmente de niobio, los movimientos indígenas marchan en todo Brasil y responden ante estos ataques del gobierno que asumió recién el 1 de enero y en poco más de un mes, casi un mes, ya está realizando actividades que atentan contra los derechos de las poblaciones que defienden la naturaleza hace mucho más de 500 años, Giovanni. Muchas gracias, Ignacio Lemos, con toda la información. Te seguimos también en redes sociales, @LemosTelesur, con todo lo que está sucediendo ahí. Usted se mantiene porque este es otro de los temas del día que hemos querido compartir con ustedes. También acompáñanos a recorrer parte de las demandas y las exigencias que tienen al día de hoy estos diversos pueblos indígenas que integran organizaciones de ese país suramericano. Destacan entre ellos el respeto a la demarcación de los territorios indígenas, exigen cese a la criminalización y a la persecución de líderes indígenas y ambientalistas que defienden sus tierras del capitalismo financiero, preservación de las reservas de protección ambiental como espacios ancestrales. También resaltan a esta hora parar las concesiones mineras en tierras nativas, detener la frontera extractivista que promueve el uso de agrotóxicos y organismos vivos genéticamente modificados. Punto a punto son estos los temas que demandan al día de hoy los ciudadanos desde el Brasil. Bajo la consigna sangre indígena y ni una gota más. Así, Bolsonaro protege la tierra, así le están llamando, y desde Europa han sido los movimientos sociales, se manifiestan, lo han hecho frente a las embajadas del Brasil para exigirle al gobierno del presidente Jair Bolsonaro el cese y el despojo de sus tierras ancestrales. Le contamos mucho más a continuación. En Reino Unido, la organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil informó que frente a la Embajada del Brasil en Londres también tuvo un acto en ese Día Internacional de la Movilización Indígena y utilizan varias etiquetas. Entre ellas, se las contamos a esta hora, una de ellas, Janeiro Vermelho, así lo están haciendo saber. Desde España, la organización internacional Survival, mediante su cuenta en la red social Twitter, expresó así lo que vemos en pantalla. Hoy, en solidaridad con acciones de protesta de Janeiro Vermelho, nos reunimos con representantes de la Embajada de Brasil en Madrid.
demandando que el presidente Jair Bolsonaro respete los derechos indígenas. Y desde Alemania, en la ciudad de Brasil, Llanero Belmero, están diciendo en solidaridad con los pueblos indígenas de Brasil. Así se han pronunciado desde diversas latitudes del mundo en respaldo a esta realidad que estos pueblos originarios de estos desechos tóxicos. La empresa metalúrgica Vale S.A. responsable ahí en la ciudad de Brumadinho es la que ha estado a la espera de que se realicen todos los trabajos necesarios. También se han estado solidarizando con las víctimas del pueblo indígena del Brasil. Cayowa lucha hoy por no más gota de sangre indígena y también en solidaridad con el pueblo de Brumadinho, víctimas de Vale en Minas Gerais. Así lo estamos viendo, son las reacciones que se están dando minuto a minuto. Le hablamos también de esto y de mucho más. Revisamos ahora el tema en un solo tuit. Lo traemos a esta hora a nuestra pantalla. Durante reunión del gobierno del presidente de Cuba, Díaz-Canel, llamó a utilizar alternativas que resuelvan el tema de la vivienda, incluida la adaptación de los locales para su entrega a quienes perdieron su casa durante el tornado del pasado domingo. Así lo hace saber nuestro corresponsal Alien Fernández desde La Habana, Cuba. También desde México, Aiza García nos cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice al presidente español: en México se intentó imponer un gobierno desde el extranjero durante la intervención francesa. No queremos que otros gobiernos intervengan en nuestros asuntos internos. Así lo hacemos saber a través de Temas del Día, en voz de nuestra corresponsal Aiza García en su cuenta @AizaTelesur. Le escuchamos. ¿Qué tal? El presidente de España, Pedro Sánchez Castejón, llegó el miércoles a México en visita oficial acompañado de varios ministros y unos 100 empresarios españoles. Fue nombrado huésped de la Ciudad de México y participó en una comida ofrecida en su honor. Con su homólogo mexicano, López Obrador, sellaron el compromiso con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. También acordaron colaborar ante los grandes retos globales y regionales. En uno de los encuentros, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó su postura sobre Venezuela, abogó por el diálogo y dijo no a la intervención como solución de las controversias. Recordó que la postura de México por constitución establece el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El gobernante mexicano fue más allá y recordó que en México también se intentó imponer un gobierno desde el extranjero durante la intervención francesa. Frente a frente le dijo que por razones de geopolítica México sostiene sus principios porque no quieren los mexicanos que gobiernos extranjeros intervengan en sus asuntos que solo competen a su pueblo. Mirándolo de frente le dijo: por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países, para que otros países y otros gobiernos no intervengan en nuestra política interna. Una postura que es parte de la posición histórica de México. Recordemos que México junto a Uruguay convocó para el 7 de febrero a una conferencia internacional en Montevideo sobre la situación en el país sudamericano. A día de hoy la iniciativa mexicana y uruguaya está recibiendo un amplio apoyo internacional. Nosotros seguiremos actualizando esta y otras noticias. Aiza García nos contaba y ahora nos vamos más al norte. Tenemos en pantalla a Alina Duarte, nuestra corresponsal, en su cuenta @AlinaTelesur. Nos dice: continúan negociaciones comerciales China-Estados Unidos. Trump optimista. Escuchemos su reporte. Por segundo día consecutivo continuaron los diálogos comerciales entre Estados Unidos y China aquí en Washington, D.C. De acuerdo con funcionarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se habría hecho algún progreso al abordar las diferencias sobre los derechos de propiedad intelectual y los problemas de acceso al mercado, pero aún dijeron tienen brechas en otros problemas estructurales. Sin embargo, el presidente Donald Trump señaló que probablemente se lograría el acuerdo final si se
se hace entre el presidente Xi Jinping y él. Pero ciertamente dijo, estamos hablando de robo, estamos hablando de todos los aspectos del comercio con un país y estamos hablando también sobre fentanil, una sustancia que aseguró ha estado asesinando a 80,000 estadounidenses al año. El magnate, a través de su cuenta de Twitter, dijo que estas relaciones van bien, con buena intención y espíritu por ambas partes, asegurando que los varios problemas se están discutiendo y con suerte se resolverán. Revisamos tema en desarrollo, nos dirigimos a El Salvador. Amaneció en esta jornada sumido en silencio electoral. Prohíben así, a través de la ley de propaganda electoral, durante los 3 días previos a los comicios y durante la celebración, que se pueda hablar los salvadoreños sobre temas precisamente de las elecciones. Y es que durante esta jornada y hasta el domingo 3 de febrero se mantienen así, a la espera de las votaciones, un actual escenario que indica que pudiera existir una segunda vuelta, la cual estaría agendada para la fecha del 10 de marzo. Pero más de este particular, de este tema en desarrollo, lo tiene nuestro enviado especial allí, en San Salvador. Bienvenido, Jorge Gestoso, cuéntanos más. Giovanni, justamente el tema de la segunda vuelta es un tema clave y justamente esta mañana tuvimos oportunidad de estar hablando nada menos que con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de Julio Olivo. Él, sin citar, sin comprometerse a decir en forma categórica que habrá una segunda vuelta, simplemente se remite a datos duros, a números, a cifras. Estamos hablando de que de los 5.200.000 salvadoreños habilitados para votar, el estimado es que van a votar el 60%, es lo que dice la tradición. Eso llevaría el número aproximado a unos 3 millones. Hay, entiende él, 3 contendores, 3 partidos políticos que son Gana, el FMLN y Arena, que son, entre los 3 se disputarían la presidencia. Y matemáticamente, si le dan un porcentaje equitativo de esos 2,5 millones de salvadoreños, 2,5 millones a 3 que podrían estar votando el domingo, daría porciones de 600,000 votantes por cada uno de esos 3 partidos. Y se necesita 1,5 millones de votos para ganar en primera vuelta. Por tanto, es altamente improbable desde el punto de vista matemático de que se pueda definir esta consulta electoral, esta consulta, estos comicios el domingo. De allí que ya decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral que ya están haciendo previsiones para prepararse para el 10 de marzo, donde estaría entonces ocurriendo la segunda vuelta. Decía que está todo andando con normalidad, ya se está enviando al interior del país el material. Estamos hablando de que incluso a nivel organizativo va a haber 23.000 policías dispuestos a asegurar el orden público. Toda la ciudad está en paz, como tú hacías referencia, incluso a partir de las 0 horas de hoy ya se retiró, ya se recogió toda la propaganda política, la ciudad está sumamente limpia y en calma y el país sumamente limpio y en calma. Y en este silencio electoral hasta el domingo, todo está marchando entonces de una manera muy armoniosa, Giovanni. Muchas gracias, Jorge Gestoso. Seguiremos contigo todos los detalles minuto a minuto de lo que acontezca allí en El Salvador en estas elecciones presidenciales. Usted se queda con nosotros, tenemos mucho más para contarle y lo hicimos a través de las redes sociales. Una pregunta, aquí tenemos más detalles. Esta es nuestra pregunta del día, la traemos a pantalla. Trabajadores petroleros de PDVSA en Venezuela defienden la soberanía desde las calles. Link que nos lleva a conocer cómo el canciller Jorge Arriaza denunciaba el silencio de medios internacionales. Y la pregunta del día, ¿por qué la prensa global silencia las marchas del chavismo y muestra las opositoras? Opine hoy con nosotros en temas del día
Temas Telesur. Tenemos algunas respuestas, entre ellas este usuario Chambero Hoy nos dice: el golpe de Estado continuado en Venezuela tiene en la manipulación mediática una de sus puntas de lanza. Por ello, la responsabilidad social de medios como Telesur es seguir contándoles al mundo que el chavismo está en la calle en defensa de su revolución. Así lo dice este usuario. Vamos por más. Leonardo Urrieta también nos responde y dice: la silencian porque el imperialismo no quiere que se vea la verdad de Venezuela y el masivo apoyo del pueblo hacia el presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, decía Leonardo Urrieta. También vamos por más. Educación en los Arabos dice así: porque quieren dar una imagen tergiversada de la realidad venezolana y establecer matrices con esas fake news para confundir a la opinión pública internacional y poder justificar, cualquier acción contra Venezuela y Nicolás Maduro. Etiquetas: Venezuela no está sola, etiqueta: todos somos Venezuela. Las respuestas que nos han hecho llegar hasta este momento, pero hay muchas más y la suya también la podemos recibir con muy buen agrado. Está abierta la pregunta en las redes sociales y usted tiene todo el tiempo del mundo para responder y opinar allí junto a nosotros. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos en Temas del Día. Será hasta la próxima. Continúen con Telesur.